Buenas tardes a todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre fracturas de tobillo. Nuestro grupo está comprendido por Adriana Centeno, Dayana Chambi, Gabriel Robledo, Kevin Monasterio y Marcela Carla da Silva. Siguiente. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción del tema, ¿no? Las fracturas de tobillo son lesiones óseas comunes que afectan a personas de todas las edades y afectan a los niveles de actividad. Estas lesiones pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida de los individuos, ya que el tobillo desempeña un papel crucial en la movilidad y estabilidad del cuerpo. El tobillo permite principalmente la flexión plantar y dorsoflexión del pie. La articulación subastragalina y los otros huesos del tarso crean muchas articulaciones sinérgicas, lo que permite un movimiento, ¿no? Como ser la de abducción, inversión, eversión. Siguiente. Bueno, vamos a ver sobre el planteamiento del problema. La problemática de identificar los mecanismos, síntomas y complicaciones de la fractura de tobillo se basan en la necesidad de mejorar la comprensión de esta lesión ortopédica común. El planteamiento del problema es cuáles serán los mecanismos y síntomas y complicaciones de las fracturas de tobillo. Siguiente, por favor. Los objetivos que trazamos en este trabajo es identificar la incidencia y mecanismos, síntomas y complicaciones de la fractura de tobillo. Los objetivos van a ser analizar y describir variedades de síntomas y signos clínicos en las fracturas de tobillo, documentar mecanismos de lesiones más comunes asociados con las fracturas de tobillo. Siguiente. Bueno, vamos a hablar un poco de la anatomía del tobillo, ¿no? Vamos a iniciar comentando o diciendo que el tobillo y el pie son elementos de carga, ya que el soporte y del peso del miembro inferior hace que tengamos que pensar en una manera especial en él, ¿no? Porque soportan prácticamente gran parte del peso del cuerpo del ser humano. Bueno, vamos a decir también anatómicamente que el tobillo, debemos saber que el tobillo es una articulación sinovial o troclear o en bisagra, formada entre las superficies articulares de tres huesos principalmente, ¿sí? Que vienen a ser la tibia, el peroné y el astrágalo. ¿Ya? Vamos a hablar sobre las articulaciones, las superficies articulares. Siguiente, por favor. En las superficies articulares, ¿no? Vamos a hablar primeramente que de la que se la puede considerar una de las mayores articulaciones, que viene a ser, como podemos ver en la parte de abajo, en la carilla articular del malleolo interno tibial, que puede tener hasta 2 milímetros de espesor en su parte más gruesa. Luego, como vemos en la foto de al lado, se viene a ser en la superficie articular del malleolo externo del peroné, que puede tener hasta 1.5 milímetros de diámetro, de grosor. Y luego tenemos la superficie articular del astrágalo, que igual, así como el de la tibia, puede tener hasta 2 milímetros de espesor, ¿no? En la foto de arriba podemos identificar las carillas articulares de la tibia, del malleolo interno, que es de la tibia, y el malleolo externo, que viene a ser el peroné. Y vemos la carilla articular del astrágalo. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a hablar sobre los medios de unión. Como es una articulación sinovial, está envuelta por una cápsula articular, la cual está fijada por una serie de ligamentos que se van a dividir en dos, que son los externos e internos. En los externos tenemos
a los ligamentos externos tenemos el peroneo astragalino anterior, que va desde el borde anterior del maleolo externo peroneo hasta el más anterosuperior del astrágalo, como lo podemos observar en la diapositiva, en la foto de la diapositiva del lado izquierdo. Luego tenemos el peroneo astragalino posterior, que va por la parte de atrás. Este es más reforzado y más potente y va desde el borde posterior del maleolo externo peroneo hasta el borde posterior por debajo de la polea del astrágalo. Este ligamento está atravesado por los tendones del peroneo, tanto el largo como el corto. Y tenemos también el calcáneo peroneo, que va desde la parte inferior del maleolo externo del peroneo hasta la cara externa, muy cerca del tubérculo externo del hueso calcáneo. Este también está por debajo de los tendones peroneos del corto y largo. Luego tenemos los ligamentos internos. En este solo tenemos un solo ligamento, el cual nos da 4 porciones, ¿no? Que están denominados, este ligamento está denominado como el ligamento deltoideo, que se divide en una porción tiboastragalina posterior, tiboastalina anterior, ligamento tibiocalcáneo y el ligamento tibio navicular o tibio escafoideo. El ligamento tibio astragalino posterior va desde el maleolo interno tibial, como podemos ver en la foto de la derecha, hasta el astrágalo en su parte superior. Y el astragalino anterior va de la parte anterior del maleolo, como lo podemos ver, hasta la parte superior del astrálago, ¿no? La porción del ligamento tibio calcáneo va desde el maleolo interno tibial hasta el hueso, perdón, va desde el ligamento inferior medial del maleolo inferior inferior del maleolo interno tibial hasta la parte más inferior del tubérculo del sustentáculo intali. Y el ligamento tibio navicular, que va desde el maleolo interno tibial hasta el hueso escafoide o navicular del pie. Bueno, vamos a hablar de los tendones, ya que son tanto flexores y extensores. Los extensores ocupan los extensores ocupan el compartimiento anterior y están por el tendón tibial anterior, extensor del primer dedo y el tensor común de los dedos. En los flexores están divididos en 3 compartimientos. Tenemos los mediales, laterales y posterior. En los mediales tendremos el tendón tibial posterior, el flexor de los dedos, el axón, el largo del primer dedo. En el lateral, como hablamos hace rato, tenemos el peroneo corto y el peroneo largo. El posterior tendremos la siguiente diapositiva, por favor. Como lo podemos ver acá en las imágenes, y en el posterior tenemos el tendón de Aquiles, que viene a ser el de la foto de abajo, ¿no? Los movimientos de la articulación vendrían a ser, de flexión, ¿ya? Flexión plantar y la dorsiflexión, que viene a ser cuando nos paramos en el talón esa viene a ser la dorsiflexión, y la flexión es cuando nos paramos con la punta de los dedos.
Bueno, vamos a hablar de la irrigación también del tobillo, ¿no? Que está por pasan las arterias, la tibial posterior, la tibial anterior, que van y irrigan también la parte del pie, ¿no? Que tenemos la calcánea también posterior, y luego eso en cuanto a la irrigación. Sí, el siguiente. Buenas tardes, mi nombre es Adriana. Continuaré con mecanismo de lesión. Los mecanismos de lesión generalmente podemos ver por torsión en varo o valgo o traumatismo por compresión axial. El traumatismo por torsión en varo o valgo son indirectos y van a dar lugar a esguinces de tobillo y fracturas maleolares que se dan generalmente en el tibial y peroné, y los traumatismos por compresión axial son indirectos. En estos tenemos fracturas del pilión tibial, que es el segmento distal de la tibia a nivel supramaleolar, o las fracturas del calcáneo, que son las fracturas de los amantes, es la típica del medio laboral. Siguiente. Las fracturas maleolares. De acuerdo con la literatura, hay dos tipos de fractura en su clasificación, que son la de Lauge o Hansen o la Dennis o Weber. La de Lauge o Hansen, en relación con el mecanismo de la producción, esta clasificación nos dice que la posición del pie y la dirección de la fuerza de la fractura externa. En la clasificación nos dice que la posición del pie, el prono, el supino y la dirección de la fuerza de la fractura, que puede ser la aducción y rotación, externa, eversión y abducción. En la supina, en aducción, corresponden un 20%, entre un 10 a 20%, con el tipo A de Danis a Weber. El pie supino se va hacia adentro, tracción del peroné, que sufre una fractura infraindesmal, y el maleolo interno empuja, produciéndose una fractura vertical en este. Este es el mecanismo típico de la lesión en los esguinces del complejo del ligamentario lateral. En la pronación y abducción son un 5 al 25%. Se corresponden más al tipo B de Danis y Weber, y la lesión se inicia a nivel medial. Continúa a través del sindesmosis y finaliza con una fractura transversa del peroné a altura de la interlínea articular. La pronación y rotación externa. Ven, entre un 7 a 19%, corresponde al tipo C de Danis y Weber, se produce en una lesión deltoide o del maleolo distal. Continúa a través del sindesmosis y termina produciendo una fractura del peroné proximal a la sindesmosis. Y la supinación de rotación externa, en la mayoría de los casos, esta es de la que más se da, entre un 40 a 75% en el pie, que se va hacia afuera, y corresponde al tipo de Danis y Weber. Lateral, fractura oblicua atrás arriba, y transsindesmal o suprasindesmal, es decir, a la altura o encima del sindesmosis. Y el medial es la fractura de avulsión o el maleolo tilbán, y la rotura del ligamento deltoide. El astrágalo golpea la fuerza de la lesión el astrágalo golpea y la fuerza lesiona al sindesmosis y se extiende al peroné y finaliza en el lado interno de la rotura del deltoide a una fractura por abulación del maleolo distal, como podemos ver en la imagen. Ahora, Danis Weber, la clasificación nos indica dónde está la fractura y su pronóstico, y hay tres tipos de trazo de la fractura del peroné en relación con la sindesmosis. Hay tres, que son infrasindesmal, transsindesmal, suprasindesmal. En la infrasindesmal, este tipo de fracturas son estables, puede tratarse generalmente de forma conservadora. La transsindesmal
en comparación a la primera, es estable en un 50% en función a la alteración ligamentosa. Estas alturas son más frecuentes y en ellas muchas veces no sabemos hasta qué punto se ha roto la sindesmosis ni hasta qué punto es estable. Y la tercera, la C, es la suprasindesmal. En este caso, estas fracturas son inestables porque ha habido una fractura que ha roto los ligamentos. Rompe la sindesmosis y sale por el otro lado, rompiendo el maleolo tibial o los ligamentos. La reducción de esta fractura es definitivamente quirúrgica. Siguiente diapositiva, por favor. La valoración clínica. Para hacer la valoración clínica, recordemos que tenemos que hacer una evaluación neurovascular, una evaluación radiográfica y en la radiográfica tenemos que hacer como mínimo 3 proyecciones, que son las principales, son la anteroposterior, la lateral, la proyección de mortaja y la evaluación de ensanchamiento de mortaja. En la evaluación radiológica, este tipo de fractura, el paciente tiene dolor maleolar y puede tener deformidad porque hay desplazamiento cuando hay cuando han pasado entre 4 a 6 horas y el tobillo está muy hinchado, con edema e incluso flitenas precoces. En accionar en esta fractura son, como ya hemos dicho, evaluación neurovascular, radiográfica, la distancia entre el borde lateral del maleolo distal y el astrágalo y la distancia entre la cúpula astragalina y la superficie articular tibial. Siguiente. El tratamiento. El tratamiento es directamente alineamiento inmediato, inmovilización, y el tratamiento definitivo es dependiendo la gravedad que puede ser, que este puede ser conservador o quirúrgico. En caso de que el tratamiento conservador no es muy frecuente porque para ello el tobillo tiene que estar muy, pero muy poco desplazado y esto es bastante raro. En este tipo de tratamiento colocamos una bota o botín de yeso desde debajo de la rodilla y lo tendremos unas 6 semanas. Continúa. Fracturas del pilión distal. No se desplaza, en la fractura del pilión tibial hay 3 tipos. El tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En el tipo 1 no hay desplazamiento de la superficie articular. En el tipo 2 el desplazamiento es sin comunición. Y en el tipo 3 el desplazamiento de la superficie articular más con munición. Continúa. Tratamiento de la fractura del pilión distal son inmediato y diferido. El tratamiento es parecido a las fracturas maleolares y la cirugía se efectuará bien en las primeras 6 a 8 horas de manera diferida a la espera de mejoría de las partes blandas, que son entre 6 a 13 días. Y el diferido a la técnica usada en la osteosíntesis directa y la fijación del puente, clavos que generalmente son clavos arriba y abajo y tracción. La fractura de la astrágalo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcela y voy a hablar un poco sobre la fractura del astrálago. El astrálago es un hueso del tarso que forma parte del tobillo y se encuentra entre la tibia y el peroné. Las fracturas del astrálago varían en su gravedad, puede ser de gravedad leve hasta fracturas de grados más graves. Y este tipo de fracturas en esta región son más propensas a evoluir para una complicación que sería la necrosis avascular, porque esta región se trata de una región que no es vascularizada y por eso son más propensas a producir este tipo de complicaciones y se clasifica según la localización de la lesión, que puede ocurrir en la cabeza, en cuello,
el cuerpo puede ser osteocondrales y apofisiares. Como podemos ver, lo más común es la fractura de cuello, que ocurre en 50% de los casos y es la fractura más importante y más grave, porque en este tipo de fractura es donde puede ocurrir esta complicación de necrosis avascular. Y también esta fractura de cuello se describe en 3 tipos, que es tipo 1, 2 y 3. En el tipo 1 no hay desplazamiento, en el tipo 2 presenta una subluxación del cuerpo y en el tipo 3 una luxación del cuerpo y 70% de mayor chance de producir una complicación por necrosis avascular. Siguiente, por favor. Y el tratamiento de estas fracturas va a depender de si hay o no hay el desplazamiento. Por ejemplo, en el tipo 1 que no hay desplazamiento, se utiliza yeso de 8 a 12 semanas. Y en el tipo 2 y el tipo 3, que son las fracturas más graves, el tratamiento sería quirúrgico. Siguiente. También voy a hablar un poco sobre la fractura del calcáneo. También son fracturas más difíciles de hacer una reconstrucción. Estas fracturas se puede clasificar como extraarticular y que son fracturas que representan aproximadamente 25 a 30% de los casos y resultan de un mecanismo de tracción indirecta. Y la fractura intraarticular es la más frecuente y el mecanismo típico implica en una fuerza compresión axial donde el astrálago se presiona sobre el calcáneo. Y se ocurre en situaciones como caídas de alturas más elevadas. Por favor. Y el tratamiento de estas lesiones va a depender también del grado y del paciente, si hay desplazamiento o no. Si es una lesión o una fractura que no es tan grave, puede ser un tratamiento conservador que incluye limitar la carga sobre la zona durante un periodo de 3 meses. Y las fracturas más graves, que hay desplazamiento de las estructuras, el tratamiento puede ser quirúrgico, invasivo o semi-invasivo. Siguiente. Las complicaciones y secuelas. Puede ser una de las complicaciones artrosis subastragalina dolorosa. Eso sería una degeneración del cartílago que recubre esta articulación. También podría ser la tenosynovitis peroneo, que sería una inflamación de los tendones peroneos. También puede producir una síndrome de túnel de tarso. Esto está relacionado con una compresión del ligamento tibial posterior. Y también puede producir una insuficiencia mecánica que estaría relacionado con el comprometimiento de la función y de la estabilidad de esta articulación. Siguiente, por favor. Mi nombre es Dayana Chambi. Vamos a hablar ahora sobre los esguinces de tobillo. Siguiente diapositiva, por favor. Es importante que tengamos conocimiento que el esguince de tobillo es una lesión que es común. Esta se va a clasificar en 3 grados dependiendo de la lesión que se va a tener en los ligamentos. Siguiente diapositiva, por favor. El primer grado va a tener una lesión dentro del ligamento peroneo astragalino anterior. El segundo es el ligamento peroneo calcáneo y el otro es el ligamento peroneo astragalino posterior. Siguiente diapositiva, por favor. En esto se van a estar clasificando en 3 grados, como ya se había mencionado. El primer grado, que va a ser afectado el ligamento peroneo astragalino anterior, vamos a tener que solo va a haber un pequeño estiramiento, ¿no?, a nivel de ese ligamento, lo que vamos a considerar una lesión leve, por lo cual se va a requerir un estiramiento suave para que este paciente pueda mejorar. En el grado 2
vamos a tener que este ligamento va a estar parcialmente desgarrado y se va a necesitar ya sea una férula o un vendaje compresivo. En el grado 3 vamos a tener que hay un desgarre total de este ligamento, que por ende vamos a necesitar una cirugía, ya que este va a ser una lesión grave. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro del tratamiento vamos a necesitar reposo, vamos a también aplicar compresas frías, una compresión, elevación y unos AINES antiinflamatorios no esteroideos. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro del trabajo se ha hecho unas encuestas donde una de las preguntas ha sido el sexo, ¿no? Ya sea qué hombres o qué mujeres a porcentaje han hecho estas encuestas, para lo cual nos ha arrojado que 24% de las personas que hicieron la encuesta son mujeres y el 76% son hombres. Se logró recopilar resultados de 25 personas de un campeonato deportivo con el fin de presentar el estudio. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente pregunta era, ¿practica algún deporte de contacto? Para lo cual se ha observado que el deporte de contacto que más se practica es el fútbol, con un 68%, seguido a un 20% que practican deportes ya sea natación, atletismo, y también tenemos con un 1% personas que practican básquetbol o baloncesto, 1% voleibol y 1% artes marciales. Siguiente diapositiva. Buenas tardes, mi nombre es Kevin Monasterio. Entre las siguientes preguntas que hemos realizado es, ¿alguna vez has sufrido una lesión de tobillo en el cual un 80% me demostró de que sí han tenido una lesión en el tobillo, mientras que un 20% no? Entonces es alta la cantidad de personas que han podido sufrir esta lesión. Luego, se le pidió que describa la gravedad de las lesiones lo más reciente. ¿Qué quiere decir? Si fue leve, moderada o grave. El 83.3% de las personas indicaron que sufrieron una lesión leve, mientras que un 12.5% mencionó que fue algo moderado, mientras que un 4.2% indicó que esto ya fue algo más grave, ¿no? Otra pregunta fue ¿cómo afecta o ha afectado la lesión de tobillo en su calidad de vida y la realización de actividades diarias? Un 33%, ahora aquí recalcando, fue que indicaron que ha afectado de manera moderada esta lesión de tobillo. Un 29.2% presentó muy pocas molestias en sus actividades. Un 16%, algo significativo. Un 8.3%, que la calidad de vida se en gran medida. Y mientras que el 90% de las personas indicaron que estas lesiones de tobillo han afectado su calidad de vida, considerando que ya sea de gran o poca medida, ya que una lesión de tobillo puede implicar bastante dolor, ¿no? Sobre todo al momento de la deambulación. Otra pregunta ha sido, ¿ha experimentado limitaciones a largo plazo como resultado de una lesión de tobillo? Un 68% dijo que sí y un 32% dijo que no. El deporte que mayor incidencia tiene en nuestra situación actual es el fútbol. Si bien es cierto, la mayoría de los individuos presentaron un accidente del tobillo leve, como es el caso de los esguinces o algún tipo de torcedura, existen incidencia de accidentes moderados y graves, y que estos accidentes, por muy leves que sean, afectan las actividades cotidianas de las personas, esto considerando la gran importancia de la funcionalidad y desenvolvimiento de las personas y el hecho de o acción de caminar, y muy parte de las limitaciones agudas, las limitaciones a largo plazo, son de igual manera de gran incidencia. Como recomendación hemos llegado a tener que el estudio se tiene que replicar con una planificación más extendida, se tiene que hacer, damos el inicio
que esperemos más adelante puedan haber muchas personas que lo hagan esto más, abarcando mucha más población. Y es esencial para avanzar en el conocimiento médico, mejorar las técnicas de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y reducir los costos económicos de atención médica asociadas a las fracturas de tobillo. Y hacer que estas lesiones del tobillo no se vuelvan también crónicas, porque de igual manera van a afectar en la calidad y en las actividades de vida diaria de las personas. Muy bien, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.